Así es que, amados hermanos, al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Amén, gloria a Dios. Queremos informar que nosotros somos la Iglesia Pentecostal Las Bienaventuranzas y que estamos nosotros congregados aquí en la ciudad de Beltsville, en Maryland. No habíamos hecho esto antes, hermanos, y que nos escuchan allá en la red social, porque aún no habíamos tenido la oportunidad de legalizar esta congregación con el Estado y con el gobierno, pero el día de hoy ya lo hemos hecho para honra y gloria del Señor. Así es que podemos darle el nombre que desde el principio el Señor nos lo había dado, pero a la hora de legalizar muchas veces ese nombre ya está, alguna otra iglesia ya lo tiene, pero gloria al Señor porque lo pudimos mantener, no había otra iglesia con este nombre. Así es que somos la Iglesia Pentecostal, la Bienaventuranza, para honra y gloria al Señor. Y estamos, como digo, aquí en Beltsville, Maryland, para alabar el nombre del Señor. Y bueno, sus servidores, el pastor con mi esposa. Mi nombre es Julio Vázquez. Y cualquier necesidad que usted tenga puede llamar al número 240-605-3739 y ahí estaremos para servir. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea su nombre. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos todos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro del profeta Miqueas. Gloria al Señor. Aleluya. Miqueas vamos a buscar en el capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Gloria a Dios. Miqueas está por ahí, por Jonás. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que ya todos lo tenemos, ya no escucho que estén hojeando la Biblia. Gloria al Señor. Así es que vamos a leer esta lectura para honra y gloria del Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice así el verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh Jehová, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, en esta hora estamos delante de ti dándote gracias por la oportunidad preciosa que nos das de leer tu palabra, Señor, en esta hora. Dios mío, bendito tu nombre. Alabado y glorificado sea tu nombre, porque tú eres todopoderoso, Señor. Y en esta hora te rogamos que con tu palabra, Señor, puedas hacer maravillas, Padre. Te pido que me ayudes, que quites todo nervio, Señor, que quites todo aquello que puede estorbar, Señor. Creemos, Dios mío, que el enemigo tiene poder, pero que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible. Y te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que lo eches fuera y que nos dejes en completa libertad, Señor, para poder predicar tu palabra, porque tu Espíritu Santo está aquí, Dios mío. Alabado y glorificado sea tu nombre. Por Jesús, tu Hijo amado, te damos toda honra y toda gloria. Amén.
Gloria al Señor. Siéntese, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El tema, hermanos, de esta noche es las acusaciones de Dios. Y que esta lectura la vamos a tomar en cuenta, pero más adelante. Amén. Gloria al Señor. Y es que si nosotros comenzamos a leer, hermanos, desde el principio del capítulo 6, vemos cómo Dios contiende contra su pueblo. Amén. Dios llama a juicio a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. A nadie de nosotros, yo sé que nos gusta andar en esas vueltas de cortes y juicios y andar, estar en esa posición, hermano, porque es algo penoso, algo incómodo, estar en una sala de juicio. Pero más incómodo todavía, hermano, es estar en la posición de acusado o de acusador, estar ahí como los personajes centrales después del juez. ¿Verdad? Ninguno de nosotros nos gusta. Cuando nosotros cometemos una infracción de tránsito, hermano, ya sea que el policía nos dé ahí la multa o nos llegue por correo, ¿verdad? Porque una cámara nos detectó a nosotros cometiendo una infracción. Ahí, hermanos, hay una cláusula que dice que uno o puede pagar la multa o puede pedir una audiencia ante el juez para ir a pelear. Pero muchas veces yo creo que la mayoría de nosotros mejor pagamos la multa. ¿Por qué? Porque si vamos allá perdemos más todavía. Cuando esto no tiene incluido el perder puntos, ¿verdad? En la licencia, eso sí, mejor lo pago porque la multa va a ser de 30 y si voy allá voy a perder el día completo, mejor pago los 30. Y así lo hacemos, ¿verdad? Ahora, cuando la multa es grande, preferimos mejor pedir audiencia. Y no que no tengamos la culpa, porque en realidad tenemos la culpa muchas veces. Pero lo que vamos a pedir es que nos bajen la multa, ¿verdad? Y la verdad es que eso de estar en la corte, hermano, no es nada agradable. Y como decía la lectura de la hermana que leía, en verdad, dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? No es alegre el ser que lo disciplinen a uno, pero después dice que da fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, en la disciplina son ejercitados. Cuando nosotros cometemos infracciones, viene la disciplina. Y muchas veces esa disciplina incluye hasta cárcel, incluye la pérdida de la licencia y muchas cosas que nosotros creemos que es muy duro, pero aquellos que vuelven a tomar la licencia después del tiempo de la prueba, ya muy difícilmente van a hacer lo mismo que hicieron antes. Tienen que ser restaurados, restaurarse, porque si no saben de que van a volver a pasar lo mismo. Aunque nosotros sabemos que hay gente como que les encanta estar en la corte. Hay gente que para ellos como que les hace falta estar ahí. Algunos han estado en la cárcel y aquí a nosotros los hispanos nos pasa mucho. Y no por maldad, sino que por el asunto legal, ¿verdad? De que muchas veces tenemos que pelear eso para poder permanecer en este país. Pero a veces, hermano, hay gente que tiene problemas sociales, no legales, sociales, de poder relacionarse con las personas. No cualquiera puede relacionarse con ellos y pasan en esas cuestiones de las cortes. Pero en esta lectura, hermano, que vamos a leer, la cuestión es algo normal que en las cortes esté un acusado y un acusador y el juez que está al frente. La cuestión difícil es que el acusador sea el mismo juez, porque la palabra del Señor dice que Dios es el juez de toda la tierra
cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, dice la palabra del Señor que Dios decidió decirle a Abraham lo que iba a hacer. Le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra porque ellos habían transgredido su ley. Ellos iban viviendo de una manera desagradable totalmente a Dios. Pero Abraham, que era el intercesor, le dice a Dios que nunca esté en Dios el hacer mal, que el justo pague por el injusto, sino que Dios es justo, por eso Él tenía que aplicar la justicia. Gloria al Señor. Aleluya. Pero cuando nosotros, como pueblo de Dios, Dios nos llama, así como llamó el pueblo de Israel, nosotros no podemos hacer más que aceptar lo que Dios está diciendo. El pueblo de Israel se había apartado del Señor. Y si nosotros leemos ahí desde el verso 1, vamos a leer ahí en el capítulo 6 de Miqueas. Y dice de la siguiente manera: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos, si Dios se levanta y le habla a una persona? En este caso, Miqueas fue como el abogado defensor de Dios, que él está hablando en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado. Y como Dios llama a los montes y a los collados, los llama como testigos. ¿Por qué los llama a ellos como testigos? Porque desde antes, allá en el libro de Deuteronomio, Él puso de testigo a los cielos y a la tierra, al decirle al pueblo que ellos, cuando ya fueron ellos libertados de Egipto y ya estuvieran ahí en la tierra prometida establecidos, ellos iban a apartarse de Dios. Por eso Él ponía, desde allá en Deuteronomio, ponía a los cielos y a la tierra como testigos contra el pueblo de Israel, si se apartaban, porque no les iba a ir bien. Y en esta oportunidad, con el profeta Miqueas, él hace esto. Gloria al Señor. Y la cuestión es que la relación de Dios con el pueblo de Israel era una relación buena de parte de Dios. Porque Dios siempre ha querido el bien para su pueblo, aun cuando el pueblo se apartaba, aun cuando el pueblo murmuraba, aun cuando el pueblo no quería hacer la voluntad de Dios, Dios tenía cuidado de ellos. Los llevó por todo el desierto durante 40 años. Y dice la palabra del Señor que sus vestidos no se rompieron, su calzado no se rompió. Ellos no sembraban porque ellos iban de camino por el desierto. Ellos recibieron la comida de parte de Dios. Maná del cielo, agua de la roca. Gloria Dios a Dios. les proveía todo. Aleluya. Y ellos siempre estaban murmurando delante de Dios. Y ahora están establecidos allá en la tierra prometida. Pero Dios habla a través del profeta Miqueas y pone a los montes y a los collados de testigo. Porque a ellos puso de testigo cuando Él los iba a sacar de la tierra de Egipto. Y dice el verso 3: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? ¿Qué nos ha hecho el Señor a nosotros? ¿Nos ha hecho mal? No. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, Amén. no de mal. Amén. Pensamientos de bien. Gloria a Dios. Y dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Una pregunta que le hace Dios como acusador al pueblo. Y le dice: responde contra mí. Nosotros hemos visto cómo son los juicios. Primero habla el acusador y luego el otro tiene que defenderse. Y Dios le dice: responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate
Ahora ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová? Es que el pueblo de Israel iba de camino para Jericó, o tenía que cruzar el Jordán para poseer Jericó, que era la ciudad más grande y más difícil de poder penetrar, y que Dios derribó sus muros y ellos pudieron poseer aquella tierra. Pero antes de eso hubo un rey que se llamaba Balac, que mandó a llamar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, pero que Dios no lo dejó. Y eso es lo que Dios le reclama ya al pueblo, que hubieron quienes quisieron maldecirte para que no pasaras a la tierra prometida, pero yo no lo permití. ¿Y qué haces ahora? Le dice el pueblo de Israel. Dios al pueblo de Israel. ¿Qué haces ahora? Respóndeme. Yo te saqué de allá para llevarte aquí a la tierra prometida. Y ahora vienes a mí tratando de congraciarte conmigo, haciendo grandes sacrificios para que yo perdone la desobediencia de ustedes. Eso es lo que le dice Dios a ellos. Entonces Dios le dice: yo les di a mi siervo para que los ayudara, y ustedes siempre se rebelaban. Imagínense que el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas de los mandamientos, y ya se habían depravado, habiendo acabado de ver las grandezas que Dios hizo en Egipto antes de sacarlos. Eso era para que durante ese tiempo, esos 40 años, ellos permanecieron sirviendo a Dios y le fueran obedientes. Pero ellos no lo hicieron. Por eso es que Dios a todos los dejó morir en el desierto, y los que llegaron allá a la tierra de Canaán solo fueron los de 20 años para abajo. Y solamente Josué y Caleb de los viejos pasaron. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios cuando los envió a espiar la tierra. Y ellos fueron valientes, creyeron a Dios que aunque eran tierra de gigantes, ellos podían vencerlos en el nombre de Dios, porque era Dios que iba con ellos. Pero Dios se levanta a altercar con ellos, los llama a juicio y les pregunta: ¿qué les he hecho yo? Y es que nosotros muchas veces nos rebelamos en contra de Dios, como que Dios nos hubiera hecho daño, como que Dios nos estuviera haciendo mal. Nosotros nos rebelamos continuamente en contra de Dios. ¿Qué hiciéramos si esto pasara aquí en la vida real ahora? Que Dios nos llamara a juicio. Y es que no puede llamarnos ante otro juez, porque Él es el juez mayor. Imagínense que el mismo juez nos está llamando a juicio a nosotros. Bendito Dios. ¿Con qué cara iríamos delante de Dios nosotros a querer excusarnos? Nosotros somos inexcusables, no tenemos excusa delante de Dios. Aquel día que Cristo venga, aquel día del juicio, no vamos a tener excusa ninguno de los hombres, si hemos caminado no de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Pero el amor de Dios es grande. Esta vez que Él habló al pueblo a través del profeta Miqueas, era para que el pueblo se volviera a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, amados hermanos, Él siempre quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Mire que el dolor de Dios en su corazón era tan grande. Cuando comienza a hablar por el profeta Isaías, Él vuelve otra vez y dice: oí cielos y escucha tu tierra. Oiga, es que los cielos y la tierra Él puso como testigos. Él dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y una forma bien dura que Dios habla en esa oportunidad, dice que el asno conoce el pesebre de su Señor. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leerlo mejor, hermano, porque
Ahí en Isaías capítulo 1. Gloria al Señor. Aleluya. Isaías capítulo 1, verso 2 en adelante. Dios, hermanos, el dolor en su corazón era grande, porque el pueblo se había rebelado. Y dice de la siguiente manera, esta es la acusación de Dios otra vez. Así se llama el tema, hermano, de esta noche, las acusaciones de Dios. Dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y luego dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego les comienza a decir, amados hermanos, todo lo que ellos han hecho. Les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y mire, ¿por qué querréis ser castigados aún? Como que dice que ya los había castigado alguna vez y ellos volvieron a hacer lo mismo. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea, ¿todavía iréis en contra mía? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios estaba triste. Por eso él envía al profeta Isaías también a hablar de esta manera. Porque quería que el pueblo se volviera a él. Y más adelante, dice en el 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. O sea que no había misericordia. Y eso es lo que Dios estaba en contra. Porque no había misericordia, no había justicia, como en el caso aquí en el profeta Miqueas. También había todo eso. El pobre sufría, el pobre era tratado diferente al que tenía las posibilidades. No había igualdad. Por eso es que Dios estaba llamando ahí al pueblo a que se arrepintiera, a que qué le había hecho él al pueblo para que fueran de esa manera. Si Dios, el guiador de ellos, no es así, porque él es recto. Él es recto, Dios es recto, sus juicios son rectos. Y el pueblo había caído y había dejado la justicia y la rectitud. Y por eso es que Dios estaba en pleito con el pueblo. ¿Será que tenemos pleito nosotros con Dios? ¿Lo hemos motivado a Él a que haga pleito con nosotros porque nosotros hemos actuado mal? Porque nosotros, llamándonos el pueblo de Él, estamos haciendo lo que no es de acuerdo a lo que el pueblo de Él tiene que hacer. ¿Será que Dios está triste también, así como estaba aquí con el pueblo de Israel? ¿Hemos entristecido nosotros el corazón de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pensemos, ¿qué hemos hecho como para que Dios nos llame a juicio en este momento? Y la verdad que quiero decirle que es mejor que nos llame en este momento a que nos llame en el juicio final. Amén, gloria a Dios. Porque el día de hoy podemos pagar la multa, por decirlo de esa manera. Y eso solamente confesando a Cristo como Salvador. Amén, gloria a Dios. Porque Él ya pagó la multa. Así es, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Pero hoy es el momento de que nosotros le digamos, Señor, tú no nos has hecho nada. Como dice aquí, ¿qué les he hecho yo? Porque de los hijos es la culpa, nuestra es la culpa. Pero Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nuestra culpa fuera pagada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pensemos,
¿Qué hemos hecho que merece que Dios nos llame a juicio en esta hora? Yo sé que todos tenemos algo que hemos hecho y hemos desagradado a Dios. Amén. Amén. Poderoso Dios. El mismo profeta Isaías en el capítulo 1 y verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es que es necesario, es preciso estar a cuenta delante de Dios. Porque cuando se va a juicio es que se va a arreglar todo. Entonces Dios, en esa misma lectura de Isaías que estábamos leyendo, ahí en el verso 18 más adelante dice ese verso: si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay nada, hermano, tan blanquito como la nieve, Gloria a Dios. que no ha sido tocada por ninguna otra, por ningún animalito que ande ahí, que ya haya dejado su huella con tierra. Con la nieve que baja al cielo blanquísima. Así quiere que nuestra alma esté para con Él, Dios, blanquita como Amén. la Gloria a nieve. Dios. Pero eso solamente estando a cuenta con Él, entrando a juicio con Él, para poder decirle: yo he hecho esto, por favor límpialo, perdóname, Bendito Dios. hazme blanquito, limpio, Gloria a Dios. para estar bien delante de ti y Aleluya. poder venir y adorarte en completa libertad. Gloria al Señor. ¿Cuál es nuestra culpa? Miren lo que dijo Dios en Deuteronomio: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y estaban todavía allá cerca de Egipto, y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Es que, hermanos, si nosotros nos rebelamos en contra de Dios, nada bueno nos va a esperar. Así es. Por eso es que nosotros debemos estar a cuenta con Él, entrar a juicio con Él el día de hoy, el día de mañana, para aclarar cuentas con Él. Porque cuando Cristo venga, solo va a ser levantado aquel que esté a cuenta con el Amén. Señor, Gloria a Dios. aquel que esté obedeciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Pero el pueblo de Israel tenía un duro cargo de conciencia, y ellos, conforme al mandamiento de Dios, venían ellos y ofrecían aquel puño de sacrificio. Y no es que el sacrificio que hagamos nosotros, los ayunos, las vigilias, sean malos, no, son buenos, pero ellos lo hacían para limpiar su conciencia, porque habían desobedecido a Dios. Y Dios después le dice al profeta Miqueas que hable esto: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, o sea, haciendo un sacrificio de un animalito para perdonar mi pecado, así como era en el tiempo antiguo, antes de que Jesús viniera. Porque Jesús pagó ese precio. Él es el Cordero Amén. de Dios Gloria a que Dios. quita el pecado del mundo. Aleluya. Él pagó ese precio. Gloria a Dios. Dice: se agradará Jehová de millares de carneros, imagínense, miles de sacrificios, o de 10,000 arroyos de aceite. Mire otro sacrificio que hacía el pueblo pagano de entonces. Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El pueblo pagano de ese entonces llegaba al punto de pasar por el fuego a sus hijos para agradar al Dios de ellos. Y el pueblo de Israel, es posible que haya hecho eso alguna vez, porque ellos copiaban las costumbres de los pueblos paganos. Y por eso es que Dios les llama esto y les dice que
si aún haciendo eso, como que Dios se agradaba de eso. Y Dios no se agrada de todo eso. Nosotros sabemos de lo que pasó con el rey Saúl, que lo mandó a destruir al pueblo de Amalek, y él guardó todo lo bueno. Y Dios le dijo que destruyera todo. Y él guardó lo bueno y lo trajo. Y todavía diciendo que lo traía porque lo iba a usar para ofrendarlo a Dios. Y Dios no le pidió nada de eso. Y Samuel, el profeta Samuel, el que hablaba la clase en esta noche, él le dijo que Dios no se agradaba de tanto sacrificio, sino que de la obediencia. Amén, gloria a Dios. De la obediencia se agradaba a Dios. Y así también aquí con el profeta Miqueas, Dios le pone eso a ellos. Que Él no se agrada de todo eso. Él lo que se agrada es de la obediencia. De la humillación de nosotros. Porque nosotros al humillarnos delante de Dios, le vamos a obedecer. Y Dios acusa. Él nos dice a nosotros, ¿por qué? ¿Qué les he hecho yo para que me desobedezcan? Hermanos, nosotros muchas veces desobedecemos a Dios. ¿Pero qué nos ha hecho Él? Él no nos ha hecho nada, sino solamente bien. Imagínense que Él no tenía necesidad de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros que éramos totalmente pecadores. Pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Y nosotros no somos agradecidos. Nosotros volvemos a pecar otra vez. Cuando Jesús estaba en esta tierra y acusaban a aquella mujer de adulterio, Él le dijo, bueno, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, le dice ella. Pues yo tampoco te acuso. Y Él le dice, ve, no peques más. Y nosotros a veces volvemos a hacer lo mismo cuando Él ya nos ha perdonado. Allá en Isaías dice, ¿acaso es necesario que se vuelvan a arrepentir de lo mismo? Van a volver a caer en la misma rebelión. Y es que nosotros muchas veces así lo hacemos. Caemos, hermanos, en ese de levantarnos y caemos. Levantarnos y caemos. Y por lo mismo, si Dios no nos ha hecho daño, Dios nos ha hecho bien. Amén. Y la palabra del Señor nos dice aquí, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Nosotros ya sabemos lo que es bueno. Porque aquí en la palabra del Señor lo dice. Amén. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él no nos pide tantas cosas. Lo único que nos pide es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo único que nos pide. Si nosotros, cuando tenemos la culpa, no le echamos la culpa al otro, estamos haciendo justicia. Porque decimos, sí, yo tuve la culpa. No hacemos como Adán y Eva, comenzaron a echarle la culpa al otro. Y eso no es así. Delante de Dios, cuando venimos, si Él conoce todas las cosas, ¿por qué le vamos a echar la culpa al otro? Si Dios sabe que nosotros tenemos la Amén, culpa. gloria a Dios. Entonces a Dios le gusta que nosotros hagamos justicia, que amar misericordia. Nosotros cuando vemos al otro caer, no tenemos misericordia con él. Pero cuando caemos nosotros, queremos que todos tengan misericordia de nosotros. Y nosotros debemos de amar misericordia. Sabemos de que todos pecamos. Amén. Dios llama a juicio porque todos somos pecadores. Amén. Y el día de hoy nos está llamando a que vengamos a hacer cuentas con Él. Amén. Y le digamos todo lo que hemos hecho. Gloria a Dios. No necesitamos decírselo a nadie, porque Él lo sabe. Amén. Pero digámoselo a Él, Amén, gloria a Dios. para que nuestros labios confiesen el pecado delante de Dios. Lo digan. Porque cuando Dios vino al huerto y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde él estaba, sino que Él quería que le dijera, comí el fruto que me dijiste que no comiera. Eso quería Dios que le dijera. Pero Él no lo hizo. Es más, le echó la culpa a Dios, le dice la mujer que me diste. Como que Dios había hecho mal con darle una esposa. No, a Dios le echó la culpa, imagínense. Entonces, cuando Dios nos llama a cuenta, así como llamó al pueblo de Israel, ¿le vamos a echar la culpa a Dios nosotros? ¿O vamos a aceptar que la culpa es nuestra?
Imagínense que tanto es lo torcido que estamos los seres humanos que a Dios mismo queremos echarle la culpa de nuestros actos. Así, hermano. Y Dios le agrada que nosotros, hermano, tengamos misericordia, gloria al Señor, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta es una de las más principales, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al que se humilla lo ve de cerca. Amén. Esa es una de las características principales que debemos de tener nosotros los seres humanos. Humillarnos delante de Dios, porque entonces todas las demás van brotando. Y Dios se agrada del humilde. Gloria al Señor. Aquel que tal vez no ayuna todos los días, tal vez no hace vigilia todas las noches, pero que aquello poquito que sabe de la Biblia lo obedece. Aquello poquito que está aprendiendo dice: esto le agrada al Señor, yo lo voy a hacer. Gloria a Dios. El obedecer lo que Dios dice es lo mejor que nosotros podemos hacer para recibir sus bendiciones. Vamos a presentar un ejemplo nada más, amados hermanos. Gloria al Señor. En el segundo libro de Reyes, vamos a buscar en el capítulo 5. Gloria al Señor. Bendito Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Hubo un hombre. Ese hombre era poderoso. Ese hombre, capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Gloria al Señor. Aleluya. Miren la condición de este hombre. Muchas veces nosotros nos sentimos así grandes que somos como superhéroes, pero tenemos algo que cuando llegamos nosotros allá a nuestro cuarto decimos: ay, yo me creí superhéroe allá afuera, pero aquí yo me doy cuenta de mi triste realidad. Veamos cómo dice aquí la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre, hermano, era un hombre poderoso. Tenía, no solamente era como encargado de un ejército, sino que como encargado de los que estaban encargados de los grupos. Era el principal, el que venía a dar su cara delante del rey, por todo el ejército. Pero este hombre era leproso. Tenía el pecado dentro de él. Nosotros a veces nos creemos superhéroes. Delante a veces del pueblo lo creemos y cuando llegamos allá nos damos cuenta de que somos igual de pecadores. Porque el pecado está dentro de nosotros. Y necesitamos que el Señor nos perdone y nos ayude. Que no seamos exaltados, sino que le demos la exaltación a Dios. Amén. Porque Gloria Él a es el Dios. único Gloria a Dios. recto, Aleluya. perfecto, el único santo, el santo. Nosotros no tenemos que gloriarnos de nada, porque no hemos hecho nada, sino solamente recibir el regalo de la salvación. Gloria al Señor. Pero sigamos leyendo. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, lo hermoso que es, hermano, testificar del Señor donde sea que andamos. Aquella muchachita no estaba en su tierra, porque estos de Siria habían llegado al pueblo de Israel y habían traído cautivos. Y a esta muchachita la llevaron ahí a la casa de Naamán para que le ayudara a la esposa de él. Entonces ella se dio cuenta de la necesidad que aquel hombre tenía. Porque ella se dio cuenta, no conocía a aquel hombre que llegaba allá afuera y era como el ejército miraba como un gran hombre. No, ella había visto al hombre que llegaba a la casa y se quitaba su ropa y tal vez lloraba porque era difícil su situación. El ejército no sabía de la situación de aquel hombre, porque siempre andaba con su coraza y con sus indumentos, hermanos, de la armadura.
Pero ahí en la casa, cuando él se quitaba la ropa, aquella niña lo miraba y miraba su triste situación. Y entonces ella le dijo a su señora, si él fuera allá a Israel a hablarle al profeta, prácticamente le estaba diciendo si él buscara de Dios, porque el profeta era el que hablaba de parte de Dios. Amén. Entonces le dice, él sería sano. Entonces él creyó y fue donde su rey y le pide permiso para ir. Y él le dice, ve, claro, porque lo estimaba. Le dice, ve, y le da regalos y le da de todo para que le lleve a aquel profeta. La cuestión es, sigamos leyendo. Dice el verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, dice, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Imagínense, qué fácil era eso. Él tenía, a pesar de que había creído, porque fue hasta allá, imagínense qué gran trayecto él había caminado, y fue hasta allá, pero había orgullo en su corazón. Él no se humillaba, así como lo que pide Dios ahí en el libro del profeta Miqueas. No se humillaba. ¿Qué hizo? Se enojó. Porque Eliseo, como él era el general del ejército, él quería que el profeta de Dios viniera y alzara su mano al cielo, ahí más adelante dice, y clamara al Dios de Israel y le llegara a tocar su lepra y sanada. Él quería que hiciera como una gran actividad para dar a conocer que el general del ejército Naamán iba a ser sano en ese día. Quería que congregara a todo Israel para que se dieran cuenta. Pero no, Eliseo ni siquiera salió. Porque nosotros, hermanos, no tenemos que ver a Dios para creer en Él. Amén. Nosotros creemos en Él por fe. Y Eliseo le manda un mensajero, así como nos manda un mensajero a nosotros, Dios. Como decía el hermano, no va a venir Dios, el ángel, no va a aparecer el ángel, no. Va a enviar a un siervo humilde a decirte esto y esto, dice el Señor. Y nosotros lo creemos. Entonces, Él envía a su siervo. Y le dice el profeta Eliseo que te vayas a meter al río Jordán 7 veces. Y vas a ser limpio. Y mire lo que le causó a él esto. Gloria al Señor. El verso 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía lo que le acabo de decir. Yo decía para mí, o sea, dentro de mi corazón, saldrá el profeta luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y será sana la lepra. Y luego él menciona, Habana y Farfar, ríos de Damasco, de allá donde él venía, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ¿no son mejores que el río Jordán? Y dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Iba de regreso para su tierra, sin ser sano. Imagínense, nosotros por no humillarnos venimos aquí y no recibimos nada por no humillarnos, nos vamos enojados otra vez. ¿De qué sirve tanto esfuerzo? Venir de tan lejos de nuestra casa para venir a recibir un milagro del Señor. Ellos no se enojados solo porque el Señor nos pide que nos humillemos. ¿De qué sirve, hermano? Mejor humillarnos y recibir del Señor todo lo que necesitamos. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Pero miren lo precioso. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo lo querían sus criados. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?
Es que nosotros, hermanos, los seres humanos, como que queremos comprar a Dios con nuestros actos. Él trae unos grandes regalos, que si el profeta le manda a decir, mira, todo lo que trae, dámelo y será libre, él se lo da contento. Pero no, él no le pidió nada, solo le dijo, humíllate. Y ahí le dicen los criados, si él no te pidiera una gran cosa, ¿no la harías tú? La hubiera hecho. Dice que nosotros en última instancia dejamos a Dios que no nos pide nada, pero vamos a gastar nuestro dinero a otro lado muchas veces y no nos resuelven nada, pero estamos contentos. Y después venimos delante de Dios y el Señor en su misericordia todavía nos sana. Así ¿Sí? es, amén. Pero este hombre lo hicieron entender, hermano, sus criados. Porque él entendió que hubiera hecho grandes cosas más grandes hubiera hecho para ser limpio. Y una cosa sencilla no la quiso hacer. ¿Por qué? Por no humillarse. Entonces sigue diciendo aquí el verso 14. Él entonces descendió, se humilló, dice, y se zambulló todavía. O sea, no, se fue ahí a la orilla del río y todavía se metió al agua y se zambulló. Eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros nos descendamos y nos humillemos. Y aquel hombre reconoció que lo que sus criados le dijeron era cierto. Y dice que descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Miren, Dios no le pedía. Dios no le pedía para esas cosas. Aleluya. Sino que le pedía que se humillara. Mire, hermano. Tal vez habrán, como dijo él, ríos mejores por allá. Y tal vez diremos nosotros que las aguas aquí a veces como que nosotros, hermano, como partículas de agua, estamos a veces sucios. Pero es aquí que Dios nos quiere sanar. Habrá otros lugares mejores, sí. Pero aquí Dios nos ha llamado a nosotros para que aquí nos humillemos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Allá está otro. A él le va a hacer mal si viene aquí. Mejor que se quede en su iglesia, que ahí Dios lo quiere sanar. Amén. ¿Por qué? Porque allá lo llamó Dios. A donde Dios nos llama es ahí donde lo quiere sanar. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Y aquí está todo lo que él estaba dispuesto a dar. Gloria a Dios. Vive Jehová. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, permítame, lo voy a encontrar, hermano. Amén, gracias, hermano. Y volvió al varón de Dios, dice, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él le dijo, él no quiso. Entonces Naamán, te ruego, le dijo, ahí vamos a quedar, hermano. Pero él llevaba, hermanos, muchas mudas de vestido, que era caro. Llevaba muchas libras de plata para darle al siervo de Dios. Es que Dios, hermano, Él no quiere nuestro dinero. Si Él es el que nos provee el dinero a nosotros. Él quiere nuestra humillación. Él quiere que nosotros, hermanos, seamos justos, seamos misericordiosos y que nos humillemos delante de Él. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que encontramos allá en Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Todo lo demás no es bueno, hermano. Aquello que queremos traerle a Dios nosotros para comprarlo a Él, no. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, imagínate, solamente hacer bien, hacer justicia, amar misericordia
y humillarse ante tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, y esta noche, hermano, Dios está ahí en la silla de los acusadores. Dios está ahí, hermano, en la silla de los acusadores. Y nosotros estamos en la silla de los acusados. Ahorita, ¿qué mal hemos hecho? ¿En qué hemos entristecido a nuestro Dios? ¿En qué nos hemos vuelto a rebelar? Nosotros estudiamos nuestra situación. Yo no puedo estudiar la suya. No, usted estudia su situación, yo estudio la mía. ¿En qué le hemos fallado al Señor? Vengamos a cuenta y venid luego, dice el Señor. Hagamos cuenta con Él, allí donde está. Amado amigo que me escucha ahí en la red social, haga cuenta con el Señor. ¿En qué le ha desobedecido usted al Señor? Él está esperando que usted llegue y le diga: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor, con el amor que Él tiene, va a abrir sus brazos, así como lo está esperando. Va a abrir sus brazos y le va a dar todo lo que usted ha abandonado. Amado amigo, venga al Señor, reconcíliese con Él, entréguele su vida. Usted que ha caído, usted que aún no le ha recibido alguna vez al Señor, entréguele su vida también, que Dios le quiere salvar. El Señor dice que Él envía, hace salir el sol sobre justos e injustos y envía la lluvia sobre buenos y malos. No crea que todo lo bueno que usted ha recibido es por su fuerza. No, porque al llegar a su cuarto usted se da cuenta que es todo lo contrario. Se da cuenta que el día de mañana puede que usted no se levante. ¿Por qué? Porque la vida solamente la da Dios. Nosotros podemos tener, hay gente que ha muerto con toda su fuerza y el otro día amanece sin vida. ¿Por qué? Porque no era dueño de su vida. Y yo no le estoy diciendo que mañana va a morir, no. Pero le estoy diciendo que la vida no es nuestra. Amén. Por eso al Dios de la tierra, al juez de la tierra, tenemos que venir a juicio con Él en este día. Amén, gloria a Dios. Porque como dije al principio, es mejor hacerlo en este día que aquel día que seamos llamados a juicio después de que Cristo venga. Amén. Si no estuvimos preparados, vamos a estar delante de Dios en un momento, ese sí va a ser un momento bien incómodo, porque Él no nos va a decir: está bien, hijo, te perdono, porque en ese tiempo ya no va a haber oportunidad. Si vamos a pasar y si no nos fuimos con el Señor y vamos a pasar ese momento delante para ser enjuiciados, va a ser para ser enviados al lago de fuego eterno. Para eso va a ser. No va a ser para que nosotros tengamos una oportunidad, no. Amén, Para aleluya. eso va a ser. Para que Dios nos muestre todo lo que hicimos, las oportunidades que tuvimos de hacer cuenta con Él y no las aprovechamos. No vamos a tener excusa en ese tiempo si nos hemos quedado en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos va a decir: esta y esta oportunidad y muchas más tuviste y no te arrepentiste. Amén. Por eso el día de hoy es el tiempo, amado Así amigo. es, amén, gloria a Dios. Haga cuenta con el Señor y entréguele su corazón. Si usted lo decide hacer, haga esta oración conmigo. Padre Celestial que estás en gloria, yo reconozco que te he fallado, pero vengo delante de ti para hacer cuenta contigo, pedirte que me perdones, que pases por alto todo este tiempo que he pecado en contra tuya y que la sangre de tu Hijo me perdone mis pecados. Recíbeme como tu Hijo nuevamente. Recíbeme como tu Hijo y dame vida nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir adelante y servirte y no apartarme más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero decirle que si usted tiene alguna necesidad, llame al número de teléfono que di al principio. El número 240-605-3739. Y estamos para servirle. Nosotros somos la Iglesia Pentecostal Las Bienaventuranzas. Y le saluda el pastor Julio Vázquez. Y estamos para servirle a la orden de usted.
y a la orden de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Y en esta noche